Hello, everybody. Be welcome to your English class for today, Monday. We are at the beginning for a new week, and here we go to a new versicle, and it's time to go for Matthew 6:16. Matthew 6:16. When you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly, I tell you, they have received their reward in full. This is the new international version, and the value for this week is going to be fast, fast. Bueno, bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Estamos con todos los ánimos para iniciar una semana más de actividades, ¿verdad? De Learning English, de aprender más inglés. Pero antes de ir a la clase, debemos de ver la reflexión que intenta enseñarnos algún valor y que meditemos respecto de lo que la Biblia nos dice. Quiero destacar Matthew 6:16. Si vamos a la Biblia, Mateo 6:16, arriba suele aparecer un tema en las Biblias. En el tema, digamos, de esta porción nos dice Jesús y el ayuno. Esa es la temática, Jesús y el ayuno. En el Sermón del Monte que comienza en el capítulo 5 de Matthew, de the Gospel of Matthew, the Lord Jesus, nos adentra a una nueva temática, a un subtema. Y ahora venía de hablar de la oración y hoy viene y va a hablar, he is going to talking us about the fast. Ahora nos va a hablar de el ayuno. Eh, Hay algunas cosas que debemos poner en contexto de acuerdo a Matthew 6:16. Lo primero es que el ayuno pues es una práctica religiosa que viene desde el Antiguo Testamento. Si vamos al Antiguo Testamento encontraremos prácticas de ayuno desde los tiempos antiguos. Moisés, por ejemplo, dando la forma en la que se debe de ayunar. Y luego más adelante en el libro de Isaías también encontramos algunas referencias. Es decir, el ayuno era una práctica que preparaba al cuerpo, ¿verdad? Para disponerse a la adoración, para prepararnos en un sentido espiritual. Ahora bien, eso está ahí como práctica. Lo otro es que debemos tomar en cuenta que el término hypocrites o hipócritas es un término que actualmente nosotros lo vemos o lo aplicamos a toda aquella persona, digamos, que no es sincera o que tiene doble moral o que hace, o que digamos, no hace lo que dice. Vea, ahí aplicamos lo que es ese término, pero en los tiempos de Jesús el término tenía otra connotación y era que Jesús la usó como una comparativa entre lo que eran las prácticas religiosas de los escribas, los saduceos y los fariseos en términos de, digamos, enseñar cosas que ellos no practicaban o mostrarse como muy religiosos, no siendo ellos para nada religiosos. Eh, es ahí donde Jesús usa el término de hypocrites o los hipócritas en referencia al teatro griego, en donde usaban máscaras los actores griegos para ocultar su identidad, para ocultar sus verdaderas emociones. Jesús compara que las actividades que realizaban los religiosos del tiempo eran como esos actores de teatro, estaban fingiendo. Y en tercer lugar, debemos destacar la última frase donde dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. El término o la frase en español nos hace pensar como que quizás Jesús estaba diciendo, bueno, van a recibir su paga en el futuro. Y pensamos, eso significa que la gente que es así, Dios allá, en el más allá, los va a esperar con un garrote, ¿verdad? Y ahí les va a recompensar. No, no tiene que ver nada con eso. Pareciera como un deseo de que Dios, o cuando decimos, quien tiene la venganza, al final de cuentas es de Dios. Dios dice, mía es la venganza. Y algunos lo dicen, vea, como quien dice, bueno, que Dios te pague mal por mal, vea. Y pues no debería ser ni siquiera así nuestro deseo para otros. Jesús ni por cerca andaba deseando eso. La versión en inglés es más clara porque dice, they have received. Ellos ya recibieron su recompensa completa. Jesús no se refería al hecho de que se castigaría esta acción en un futuro. Se refiere más bien al hecho de que los religiosos, digámoslo de esa manera, al mostrarse que ellos oraban en las plazas públicas, que eran
personas de oración o que eran personas de ayuno, que ayunaban, ¿verdad? Y se les notaba en su rostro decaído su semblante de lo que no habían comido, lo que estaban haciendo era recibir recompensa, recibir, digamos, admiración de parte de los hombres que veían que hacían eso. No así de parte de Dios, porque Dios conoce la intención del corazón y sabía que en ningún momento la intención de ellos era adorar a Dios. Era más bien que les adorasen a ellos. ¿En qué sentido? En que reconociesen, digamos, su religiosidad o su santidad, por así decir. Entonces, la palabra en cuestión es paz. Y seguramente ya muchos estarán pensando, mire, esa palabra a mí me suena conocida. Si yo les pregunto por fast, seguramente me van a decir, eso significa rápido, teacher, porque es la connotación que más conocemos. Cuando tengamos palabras, si bien es cierto, estamos haciendo énfasis en la American English Pronunciation, también debemos tomar un poquito en cuenta la definición que estas palabras pueden tener o sus aplicaciones. Normalmente fast lo vamos a ver como un adjetivo que significa rápido. Esa es la primera connotación que suele tener cuando lo vemos así. Ahora, en términos del IPA, quiero que noten que dictionary.com nos dice que que esta palabra tiene dos pronunciaciones. Una con el AE, miren, como la regla que veíamos la semana pasada, que decíamos que cuando una vocal A está en medio de consonantes, como en hat, como en that, o o como en that, pues el sonido es AE. That's, that's sería una pronunciación con I, that's, pero también la podemos hacer, miren, con esa A que decíamos que se parece a la del español, pero un poco más atrás, un poco más recogida, no tan hacia el frente. Entonces, sonaría como fast. O sea que esta es una de esas palabras en las que podemos meterle la A del español y sonaría todavía a inglés. Pero tenemos dos formas de pronunciar, pero hay más de una connotación. Eso nos dice que es el adjetivo, que es el que nosotros conocemos, ¿verdad? Como rápido. También nos dice que es como nombre. Pero si avanzamos un poco más acá en dictionary.com, vamos a llegar a otra connotación, que es la que estamos usando ahorita para el versículo. Esa connotación es la que está acá, la number two. Nos dice que es to abstain from all food, abstenerse de todo tipo de comida. To eat only sparingly or a certain kind of food. Comer mesuradamente o medirse a nivel de las comidas o solo alimentarse con cierto tipo de alimentos, dice, especially as a relation of fervence. Y como nombre, o sea, el verbo sería ayunar, en este caso fast como verbo, pero como nombre, que sería the fasting, así, the fasting es el ayuno. An abstinence from food or a limit of one food, especially when voluntary as a religion observance. Importante, nos dice que es limitarse, abstenerse de comida voluntariamente como una observancia religiosa. Ahí tendríamos, digamos, las formas de estas. Y creo que no lo mencioné al principio, pero es importante destacar que esta palabra está más relacionada al alemán. Si vemos acá en el alemán y la escritura del inglés y el alemán son bastante similares. En inglés es fast, pero en alemán lo vamos a ver como fastet, fastet. Esa sería, digamos, la relación que hay entre sus idiomas. Bueno, así que de ahora en adelante ya sabemos que fast no solo significa rápido, sino que también se utiliza para ayunar. When you fast, cuando tú ayunes. Bueno, hasta ahí llegamos con esta parte y ahora sí vamos con The Class for Today. Bueno, la semana pasada estuvimos revisando lo que eran different sound for the same letter A. Vimos 8 palabras en las cuales nos dimos cuenta que la vocal A del inglés tiene diferentes sonidos, ¿verdad? Y que debemos cuidarnos de no pensar que eso se debe pronunciar como español. Ahora vamos a hacer o a continuar con este ejercicio, pero ahora vamos por otras palabras que tienen the same letter, pero esta no es una vocal, es una consonant y es la consonant S. Es la consonante S o la letra S la que va a entrar aquí en materia.
Así, digamos que no todas las consonantes del inglés tienen diferentes sonidos. Hay algunas que son iguales que las del español y solo tienen un sonido. Pero hay ciertas consonantes que se van a volver especiales. Y una de ellas, no cabe duda, es la letra S. La S in English is very special because we can find um, two possible pronunciation. De manera elemental, vamos a decir que hay dos formas en las que podemos pronunciar la S del inglés, pero se nos van a agregar una excepción adicional. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio de la semana pasada. Vamos a ir viendo estas words que están por acá. Vamos a ir a dictionary.com, vamos a buscar su IPA pronunciation. Voy a preguntarles por el Spanish meaning because I know you know this meaning for this word because they are very easy for us in Spanish and in English. But the principal goal for this class is that you get the correct pronunciation in American English using the International Phonetic Alphabet. We have to learn how to use the International Phonetic Alphabet. That is the principal objective, that is the principal goal for this season of class. Bien, let's go now to the first one. It's C. Okay, it's a very easy word. Well, let's see. Vamos a aprovechar no solo a hablar de la S, sino que vamos a hablar de algunas otras vocales quizás que nos aparezcan por aquí, algunas consonantes, pero el énfasis es en la letra S. Bueno, esta curiosamente la vamos a pronunciar como si se tratase de la palabra sí del español. Como cuando decimos sí, afirmación en español, vamos a usar el mismo sonido en ese caso para esa palabra en inglés. Claro, en Spanish se pronuncia así, sí, y significa una cosa, pero en English eh, es otro significado. A ver, tell me, what is the meaning for sí? ¿Qué significa S-I-I? S con la doble E. Ver, Puede ser ver. A ver, otro sinónimo, porque ese verbo tiene varios sinónimos. Aparte de ver. Mirar. Ok, thank you, mirar. Observar, incluso podríamos decir. Ok, sí. Bueno, en este caso vamos a decir preliminarmente que tenemos una S, miren, una S que va a sonar a S. O sea, no tiene mayor complicación en este caso. Es una S que suena a S, ya como la S del español. Ahora, respecto de la palabra que nos acaba de aparecer, más adelante vamos a estudiar otras vocales, pero double E, cuando veamos doble letra E, en todas las palabras en inglés se vuelve I, I, que es un sonido largo, ya decimos para la vocal I del English. Bien, ahora vamos a una que va a resultar más interesante. Vamos a ver la siguiente. Es S-U-R-E. Bueno, esta tiene dos posibles pronunciaciones. Creo que es más común la primera que la segunda. Y les voy a invitar a que nos quedemos quizás más con la primera pronunciación, que es como la más frecuente. La primera, miren, nos dice que acá con esa S pasa algo interesante. Y es que aquí vamos a encontrar una reglita que nos va a decir, si encuentras la S junto a una U, o sea, SU, eso lo vas a convertir en un sonido que está acá, que es este símbolo, ¿verdad? Y de acuerdo al IPA, debemos recordar que ese símbolo equivale a una SH. Y ese símbolo equivale a una SH. Entonces, por eso esta palabra va a sonar como sure. El primer sonido, este que está acá, es como sure, sure, sure. Es un sonido que parece una herradura, es un sonido para la U, pero adicionalmente a esta se le agrega un sonido de un schwa que proviene de esta que se pasa para acá. Entonces suena a sure, sure. Pero hay un sonido alterno para esta palabra, siempre norteamericano. Ojo, porque esto es en Estados Unidos, que va a sonar con el ur, que es el sonido que se usa, por ejemplo, en bird, en la palabra pájaro, o en la palabra chica,
gird. O en la palabra tercero, third, third. Es ese sonido. Pero se va a unir a la SH. Entonces va a ser como sure, sure, sure. Miren, sure. Ese es como más larguito. Sure. Y ese es short. Short. Es más corto. Ahora, el meaning. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa short o short? Como segura. Seguro, es estar seguro de algo. O segura si usted lo quiere aplicar. Por ejemplo, si alguien le dice a usted, I am sure of that. Estoy seguro de eso, estoy segura de eso, dependiendo de quién lo dice. O por ejemplo, aquella frase de I'm not so sure. Hey, no estoy tan seguro. Sure. En mi caso, me gusta más esta pronunciación. Pero si usted le llama la atención esta, puede hacer eso. Depende cuál usted quiera. Pero como estamos hablando de American English Pronunciation, voy a aprovechar esta palabra para que veamos una clara diferencia entre lo que vendría siendo el American English y el British English. Pero espérame, que aquí puse lo de seguro con la otra herramienta. Voy a regresar acá para que no nos quede ahí encima. ¿Verdad? Y ahora sí, miren, en dictionary.com, la primera palabra que les aparezca está orientada a American English. Si ustedes van a encontrar un apartado donde aparece el British English. Aquí está, miren, dice British Dictionary Definition, que significa que si le prestan atención, un británico lo dice diferente. La primera se parece bastante al inglés americano, pero no pronuncian la R, puesto que es una de las características de los británicos el no usar la R al final de las palabras. Y miren, en la otra variante usan el cortar. Solo lo voy a mostrar porque no es el énfasis de la clase aprender British, estamos aprendiendo American. Pero esas son de esas palabras que podríamos decir, mire, entre el American y el British tenemos four possible pronunciation. Habrían 4 pronunciaciones posibles entre inglés americano e inglés británico. Entonces, ahí es donde es de tener cuidado, pero si nosotros sabemos el IPA, se nos va a hacer mucho más fácil decir, esto va por el lado British, esto va por el lado del American English. Bien, ahí llegamos hasta ese. Ahora vamos a la 11. Y si usted esta palabra todo el tiempo la ha escuchado como basi, o si alguna vez la ha dicho como busi o basi, vamos a corregir eso, porque no suena eso a una U, aunque el interés es la S, pero de una sola vez vamos a ir viendo las vocales. Entonces, yo sé que muchos sabrán qué significa esta palabra en español. B-U-S-Y. Vamos acá, pero miren, nos vamos a encontrar con algo interesante. Esta U no tiene ningún sonido de U. De los posibles sonidos que una U puede tener en el inglés, ninguno de esos se aplica para esto. Al contrario, el sonido de esta es una I corta, una short I, una I corta, que es I, I. Entonces, vamos a llevarlo allá y vamos a ponerlo acá. ¿Y qué significa? Nos están diciendo que esta palabra debe sonar a busy, 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 con una Z. Eso significa que en este caso, ¿verdad? Tendríamos la peculiaridad de que una S se convierte en el sonido de una Z, de una Z, como la vibración de la Z. Z, 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 sonido Z. Así que ya con esto, en resumidas cuentas, tendríamos los 3 sonidos de la S. Esos serían los 3 sonidos en los que vamos a encontrar las S. Pero falta todavía algunos interesantes en términos de las vocales, ¿verdad? Entonces, no es busy, es busy, busy. I'm really busy now. Sorry, I'm busy right now. Busy, busy. Estoy ocupado. Eso significa busy. Es un adjetivo para decir ocupado. Entonces, no es busy ni busy, es busy, busy. Bien,
ahí tendríamos esa situación. Y es una palabra interesante porque miren, tenemos dos sonidos. Ese es el short sound y este es el long. Sonido corto y sonido largo y sonido corto y sonido largo y bien. Y ahora vamos a ir a otro que se los tengo que mostrar en pares para que lo veamos mejor. O sea, no vamos a ir una primero y después la otra. No, vamos a ir en par. Son dos palabras que las usamos mucho. De hecho, son pronombres. Son pronombres. Entonces se usan mucho. Uno singular, otro plural. Es con el TH, IS. THIS. Es esta la palabra. Vaya, vamos a cambiar al IPA porque si nos quedamos con si nos quedamos con el phonetic respelling, nótese que no cambia mucho la cosa, es casi igual. Pero si pasamos al IPA, aquí sí hay un gran cambio. Vamos a llevarlo esto. Y de hecho aquí ya nos dice el plural es este, ¿verdad? O sea, ya dictionary.com sabe, ¿verdad? Y dice, mira, este es singular y este es plural. Los tengo relacionados. O sea, estos van como de la mano. Son parientes. Este es el primero. Ahora sí, vamos a ir al segundo, ¿verdad? Que es este que está acá. ¿Vean? Y de hecho ya nos está referenciando, ¿verdad? Si lo quieren buscar de una sola vez, lo pueden ir a buscar acá y yo se los encuentro. Eso nos dice dictionary.com. Veamos ahora, igual, si lo dejamos así, no vemos mayor cambio, pero si pasamos al IPA, ahí está el cambio. Y esta es un par de palabras que eh, son muy similares, pero al mismo tiempo son muy diferentes. Eh, bueno, les pregunto, what is the meaning for this? ¿Cuál es el significado para la primera, para la number 12? Esto, Eso, Me voy a quedar con esto o esta, porque se puede ocupar para cosas, ¿verdad? Para cosas que tenemos cerca y puede ser esto o esta. Vale, y para this, ¿cuál será el mínimo? eso, Vamos a distinguir porque, vaya, por ejemplo, yo les puedo decir, mire, eso que está ahí, allá, eso está lejos y para eso se utilizan otro par. En cambio, si yo tengo algo que puedo tocar con mi mano como esto, yo les puedo decir, this is a hard drive. This, this is a hard drive. This, porque lo estoy tocando. Entonces, cuando me han dicho esos y esas, se utilizan otros pronombres, que son that and those, que ahorita no nos han aparecido acá. Pero para este par significa esto o esta. ¿Ya? O puede significar estos o estas. Es decir, cuando decimos que, ¿qué es esto? What is this? Es porque los tenemos cerca. ¿Sí? Cuando decimos, por ejemplo, what are these? Es porque están cerca. Entonces, aunque no están en el otro par, debemos distinguir que cuando se usa eso o esa o esas o esos son otras palabras, ¿sí? Que es that y those, respectivamente. Pero en este caso, esas no las estamos tomando en cuenta. Solo es el this y el these. Ahora sí, vamos a ir a la distinción entre ambas. En primer lugar, las dos comienzan con TH. Eso que parece una letra D, porque parece como una letra D este símbolo, pero tiene acá arriba como una crucita aquí, ¿verdad? Acá. Este es el TH vibrante. De hecho, más adelante vamos a hablar de él, ¿ya? Pero es el TH como d. Lengua hacia afuera es d. Allí las dos son iguales, pero en el sonido de la vocal hay un cambio y es que esta es la I y pasa a ser una short I, pasa a ser una I corta, esta de acá. Y esta, miren, se convierte en I, en una I larga. Pero adicionalmente a eso, la S que está acá y la S que está aquí se comportan de manera diferente. Y vuelve a aparecer lo mismo que ya pusimos arriba. Para la primera tenemos una S que se comporta como una S de este tipo. ¿Qué significa que sea S de ese tipo? Significa que, bueno, ya les voy a poner los nombres de estas porque es necesario que sepamos los nombres. Pero significa que es como una S del español, como s, s.
Eso es, eso. Una S así. Pero para la de abajo, para la number 13, la S que está ahí va a sonar más a una Z, a una Z. Z. O S vibrante se le llama a esto. Luego, ¿verdad? Estaríamos con la diferencia entre decir this y these. Hay dos cosas importantes. En primer lugar, esta es di, corta, di. Y este es di, es un poco más largo. A eso agréguenle que esta es s, ¿sí? This. Y esta es this, con z, con esa vibración. Entonces, este par es muy parecido y podríamos confundirnos en algún momento al no escuchar bien, al no escuchar bien. Así que esta es sin vibración y esta es vibrante. De hecho, creo que antes de seguir adelante con las otras que nos faltan, vamos a poner acá ya una pequeña explicación. Y vamos a decir, miren, en inglés tenemos este sonido. Esto le vamos a conocer como la S. El término apropiado en inglés es la S unvoiced. Así, unvoiced. Es unvoiced. Esto significa, en algunos libros le dicen sin voz. Sin voz. Sonido sin voz. Y otros le dicen sonido, quiero ver, sorda. O S sorda, ese sería el término, sin voz o S sorda. Eh, Ahora, tenemos esto, que es como una Z, pero realmente esto sigue siendo una S, pero es una S voiced, le vamos a llamar. Una S voiced. ¿Qué significa voiced? Significa con voz, con voz. En algunos libros, quiero ver, a este eh, le ponen sonora o sonoro. Sonora. Vamos a dejarle así, sonora. Sorda y sonora. Vaya, esos son los nombres que provienen, digamos, de los lingüistas. O sea, los lingüistas le dicen as unvoiced y as voiced. Se traduce S sin voz o sorda y S con voz o sonora. Pero cuando vemos nosotros esos, quizás nos sentimos confundidos. Entonces, podemos darle unos nombres que sean más fáciles para nosotros de entender. Porque, o sea, cuando vemos eso sin voz o con voz, lo primero que viene a nuestra pregunta es, pero para mí todo tiene voz. Y cuando vemos sorda y sonora, entonces decimos, ¿y cómo es que va a ser sordo un sonido? O sea, podemos entrar en ese conflicto. Para comprender mejor lo que los lingüistas quieren decir con estas características, es que a esta le vamos a llamar que es una S y vamos a decirle nosotros silbante. Silbante, una S silbante, o sea, como un silbido, como un soplido, pues, para entenderlo mejor, como soplar algo. Es una S silbante o sin vibración. S silbante o sin vibración. Y a esta le vamos a conocer como una S vibrante. Así simplemente. Una S vibrante. Entonces, ya cuando hablamos de silbante y vibrante, creo que vamos a entender mejor la diferencia entre ambos. Bien, pero antes de terminar de explicar esto, terminemos las palabras que nos faltan. Ahora vamos a la 14, que es otra muy conocida, ¿verdad? No es nada nuevo, pero sí debo destacar que entre inglés American y British English, the difference is going to be like sister and sister. Sí hay diferencia entre el inglés británico y el inglés norteamericano en esta palabra. De los británicos no suenan las eres en estas palabras al final, por eso dirían algo como my sister, mi hermana, my sister, con un show al final. Mientras que nosotros sí vamos a escuchar la R
en el inglés American. Entonces, esta es la pronunciación. Vean que se repiten dos S aquí, que las dos serían las S silbantes o no vibrantes o sin vibración. Entonces, esta ya sabemos que no reproduce un sonido de una S, S, S. La idea de sordo y sonoro viene del hecho digamos, del sonido. O sea, cuando hacemos así, s, s, el sonido es bien suave, casi ni se escucha. Todos esos sonidos que son silbantes son sonidos que casi no se escuchan. De ahí es donde se tomó la idea de que son como sordos porque cuesta escucharlos, porque no provienen de la voz. La voz viene en nosotros, en los seres humanos, la voz viene de las cuerdas vocales. De ahí viene la voz. Entonces, sin voz significa que es un sonido que no lo está generando nuestras cuerdas vocales. Las vocal cords no entran ahí. Por eso se le llama sin voz. Bien, ¿y qué significa? What is the meaning for sister? ¿Qué significa sister? Hermana. Ok, eso estaba bien fácil, la sister. Bueno, ahora nótese que no es una E lo que suena al final, no es como sister, no es es un schwa de sister, sister. Y vamos a la última. La última es la palabra M-A-S-A, double S, double S, doble S. Hay muchas palabras en el inglés que llevan doble S y podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa en el caso de las doble S? Bueno, van a sonar siempre a una S es silbante y cabe destacar, esta palabra sigue el patrón de las que hemos visto, como la de pass. A en medio de consonantes suena a I. Entonces, mass. En ese caso, vamos a ponerla acá y diríamos que el sonido que hemos encontrado para esta double S, en este caso tenemos double S, va a ser equivalente a una S de este tipo. Eh, bueno, ahí estaríamos entonces con este bloque. Y ahora, the question is, ¿qué significa mass? Masa. Correcto, una masa. Puede ser una masa de cualquier tipo. En este caso, podemos hablar de masa de personas o masa de harina o cualquier cosa. Es mass. Mass. No es como decir más, es mass, porque es ay, ay, ay. Bueno, entonces con esto hemos visto lo que serían los dos sonidos. Y miren, las consonantes se van a ir siempre con esta idea. No todas las consonantes tienen dos sonidos, algunas sí, otras no. Entonces, en el inglés vamos a encontrar consonantes que tienen dos posibles sonidos y siempre sus dos sonidos redundan en el hecho de que una es vibrante y otra no. Los sonidos que no son vibrantes son los que se hacen entre la cavidad nasal y la cavidad bucal. Por eso se le llama buconasales a estos sonidos, porque solo es como inhalar y expeler el aire. Esos sonidos, claro, hay movimientos internos que hacemos para que suenen, pero todos esos sonidos se les llama sonidos sordos o sonidos sin voz. El término en inglés es unvoiced. Y los sonidos en donde las vocal cords tienen que hacer juego, como en la Z, para la Z, o para la letra D, que es D, o para la TH, D. Todos esos sonidos los vamos a conocer como voiced. Se dicen que son con voz porque provienen de nuestra voz, y nuestra voz se aloja en nuestras vocal cords. Ahí se aloja la voz en lo que vendrían siendo nuestras eh, cuerdas vocales. A veces hay algunas caricaturas, ¿verdad? Como la caricatura de la sirenita, ¿verdad? Donde a Ariel le quita la mala, a Úrsula le quita la voz. De ahí sale como que algo de aquí le extrae. De ahí viene la idea precisamente de que acá se encuentra the voice. La voz aquí se encuentra. Bueno,
vamos a quedarnos hasta acá. Mañana, for tomorrow, we are going to do a practice. Mañana vamos a hacer una práctica. Vamos a practicar con estas palabras que nos faltan y vamos a ir a ubicar los sonidos de la letra S dentro de la tablita que estuvimos viendo del IPA, ¿verdad? En dónde se encuentran esos sonidos para irlos conociendo. Well, that's going to be all for today. Thank you for coming and staying with me. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye, everybody. Thank you so much. Goodbye.